Bienvenidos a este su programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Un Minuto para comprender y reflexionar el Evangelio del domingo. Hoy, como todos los viernes, vamos a estar trabajando el texto que la liturgia nos propone para el próximo domingo, que es el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Para esta profundización del texto bíblico nos está acompañando hoy nuevamente Milton Martínez. Milton, bienvenido, qué alegría que estés nuevamente con nosotros. Hola Ivonne, buenas noches, un gusto saludarte, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que nos acompañan. Es un placer encontrarnos en torno a la palabra. Milton, yo sé que íbamos a salir con muchas riquezas de este texto, gracias a todo lo que nos vas a enseñar, pero te propongo que hagamos la lectura del texto un poco también para ubicar a nuestros oyentes de qué se trata esta perícopa o esta narración que nos presenta el Evangelio el próximo domingo, y ya tú nos cuentas un poquito cómo vamos a empezar la dinámica del texto, ¿te parece? Perfecto, es la mejor manera de empezar. Muy bien, entonces los invito a todos ustedes a que abran su Biblia en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas y vamos a hacer la lectura de los versículos 1 al 8. Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar antes sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no me venga continuamente a importunar». Dijo pues el Señor: «Oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche y les hace esperar. Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra». Palabra del Señor. Muchas gracias, Ivonne, por compartir ese texto tan importante, tan interesante. Es que realmente cada vez que uno se mete con las enseñanzas de Jesús se sorprende de su pedagogía, de su forma, de su trabajo y de lo impactante de sus enseñanzas, ¿no? Aquí nos encontramos en un texto que podríamos citar un primer aspecto importantísimo para acercarnos a él, y es el hecho de que el tema es la oración. Eso tenemos que tenerlo supremamente claro, porque en el relato, en la parábola que Jesús cuenta, o en la ilustración más bien que Jesús toma, van a aparecer unos elementos que pueden distraernos la atención del propósito de esa parábola. Pero junto con resaltar el hecho de que el tema es la oración, hay que resaltar que no es un discurso completo sobre la oración. Es decir, para que nosotros podamos abordar todo lo que es la oración, o si Jesús hubiera querido abordar todo lo que es la oración, hubiera gastado todo su ministerio solo hablando de oración. Jesús muchas veces habló de la oración. Tenemos el Padre Nuestro, tenemos incluso ahí en el mismo capítulo 18, el siguiente relato cuenta también de una experiencia sobre oración, y hay muchos momentos acerca de la oración. Cada situación, cada relato nos va a llevar a un aspecto diferente de la oración. Entonces, aquí nos vamos a detener hoy en dos cosas. Número uno, ¿qué es la oración? Y número dos, ¿qué es lo que quiere hablar acerca de la oración? Como primer elemento para que nosotros nos acerquemos al texto. Y miren que en el versículo 1, el redactor del texto de Lucas justamente lo aclara diciendo: les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre y sin desfallecer. Fabuloso el título, fabuloso ese primer versículo, fabuloso, porque el redactor nos deja claro el propósito de lo que viene en adelante. De los versículos 2 al 8 aparece esa parábola
como cuenta como lo dice el redactor, la parábola, pero dice para inculcarles ¿qué? Que es preciso orar siempre y desfallecer. Entonces, partamos de ese hecho fundamental. Es un relato que nos habla de la oración y el propósito fundamentalmente es eso, es enseñar la necesidad que el hombre tiene de orar constantemente, sin desmayar, sin desfallecer. Estamos frente a ese marco teórico que nos impulsa entonces ahora a que entremos ahora hacia la parábola. Y nos ubica también en el tipo de texto que vamos a encontrarnos más adelante, ¿no? O sea, como en esa forma literaria que es una parábola, que es una enseñanza de manera, digamos, de ejemplo, ¿cierto? Sobre cotidiano, que le permite a la persona también comprender un poquito mejor esos elementos que nos tiene este propósito de la parábola. Exactamente. Ahora, mira tú que esto es una parábola, efectivamente, el mismo texto lo presenta de esa manera, de esa figura literaria, y lo entendemos como tal. Pero es de esas parábolas que son muy interesantes, ahí está lo que yo mencioné hace un momento, la pedagogía de Jesús, porque hemos visto muchas parábolas que uno dice, bueno, el relato es arreglado para lo que Jesús quiere enseñar. Por ejemplo, la famosa relato del rico y Lázaro, y se muere el rico y se muere Lázaro, y el rico está allá en el infierno. Esas son cosas que digamos son también unas figuras literarias muy, muy particulares. No voy a entrar a discutir esos temas, pero ¿qué hace aquí Jesús? Sí, se le llama parábola, el mismo texto lo llama una parábola, nosotros lo reconocemos como una parábola, pero mira, esto es de la vida real, esto es de todos los días. De todos los días. ¿Qué es lo que Jesús, cuál es la figura que Jesús toma? ¿Cuál es la circunstancia que Jesús toma? El escenario. Un juez que es injusto y que es literalmente ateo. Por ateísmo nosotros entendemos muchas veces esas personas que tienen discursos contra Dios. No. Hay dos formas de, o sea, eso es ateísmo, pero hay dos formas de ateísmo que se distinguen en el campo de la teología, y es lo que llamamos el ateísmo dogmático, esos que manejan un discurso, y el ateísmo práctico. Es decir, aquí estamos ante un hombre que es práctica, en la praxis es ateo. Ateísmo sin teo, Dios, sin Dios. Es un hombre sin Dios. Este es literalmente un ateo. Es un hombre sin Dios. Y además, por la posición que él tiene de juez, imagínate sus vestiduras, su autoridad, su mando, el martillo, tal, es arrogante. Es arrogante, un tipo soberbio, un tipo que a los demás los mira a todos de hombros para abajo. Y una mujer que sufre las consecuencias de la injusticia. Es viuda y sufre consecuencias de la injusticia. Y viene al juez a clamarle para que haya justicia. Oiga, mi Juan, ¿será que ese escenario que usted está poniendo es loco, no? Es de mucha creatividad de Jesús para... Eso solo se vivía en la época de Jesús. Ahorita no se vive en ese tipo de escenarios. Yo creo que nadie más vivió eso. ¿Ah? Mira lo interesante cómo Jesús parte de una realidad cotidiana en todas, es decir, este es un texto, ese que llamamos en las formas, en las conjugaciones de verbos, a veces en los textos bíblicos, es un presente continuo. Este no es un verbo, sino una acción que está en un presente continuo. Todos los días, a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Y que ha permanecido durante yo creo que más bien que ha permanecido durante toda la historia de la humanidad. Es típico en la historia, y además universal. Se da aquí, se da allí, se da donde el vecino y se da donde tú quieras. Entonces Jesús toma ahora una parábola, pero es una situación de la vida real. No le pone nombres, omitimos los nombres para proteger su identidad. Sí. Esta parábola está basada en hechos reales. En hechos reales. No estamos hablando de nadie en particular. Total. Así que Jesús parte de la realidad que el ser humano vive. Es la realidad que se vive. El ser humano vive así, vive en esas circunstancias.
Eso es lo que le ocurre al ser humano. Y entonces, dentro de esas circunstancias, o más bien tomando como referencia lo que ocurre, entonces ahora sí Jesús se mete a decir lo que se mete. Entonces ya esa descripción, ese panorama que hemos mostrado, es el ambiente de Jesús para meterse propiamente con su enseñanza. ¿Y cuál es su enseñanza? Entonces dice Jesús en su relato que la mujer venía a él, y esa expresión de que la mujer venía, que acudía a él, casi que podemos entenderla que acudía constantemente. Esto no es tema de que una vez vino y se lo dijo. Acudía a él permanentemente. Dice, hazme justicia contra mi adversario. Es interesante porque se trata de un hombre que la parábola Jesús lo describe como un juez injusto, y esta mujer le está pidiendo que haga justicia. ¿Sí? ¿Cómo le pedimos a un árbol de mangos que nos dé naranjas? Espera, sí. Hazme justicia. ¿Cómo le pido a un hombre que es injusto que me haga justicia? Y ese elemento que Jesús pone allí es justamente para ilustrar hacia dónde él va. Durante mucho tiempo no quiso. ¿Ves? Ahí entonces en el versículo 3 se ratifica, versículo 4 se ratifica que se trata de una situación constante. Esta mujer venía, pedía justicia, él no la hacía, pedía justicia, él no la hacía, pedía justicia, no la hacía. Y entonces viene el punto que es el peligro, que desviemos la atención del propósito de la parábola, y que hoy vamos a insistir en ello. Después de mucho tiempo de que esta mujer le clamaba, el hombre dice para sí mismo, dice, yo ni temo a Dios, ni respeto a los hombres, ni nada, todo me importa un comino, pero esta viuda me está causando muchos problemas. Problema en el sentido de molestia. Es molesta para él. Claro, imagínese usted esa tatacó ahí. Tener un cirili todo el tiempo. Esa gotera continua. Claro, el tipo está desesperado, no sabe qué hacer. Entonces dice, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Interesante porque el texto claramente lo dice, en la parábola Jesús insiste, ni teme a Dios ni teme a hombre, y es injusto. Lo que podemos, eso está explícito ahí, lo que podemos ver de forma implícita en el caso es cuando dice, le voy a hacer justicia. ¿Qué es lo que está implícito allí? Que le voy a hacer justicia, dice el texto, pero lo que está implícito es que lo que este hombre va a hacer no es justicia. Lo que este hombre va a hacer es a concederle la petición de la mujer. O sea, no es que él vaya a hacer justicia porque le interese la justicia. No va a hacer justicia porque le interesa la justicia. En otra ocasión Jesús refirió otra parábola en la cual hablaba de un hombre, también justamente sobre la oración, de un vecino que viene a medianoche a golpear para pedir ayuda. El otro se levanta y le da lo que está pidiendo porque quiere quitárselo de encima. Entonces, ¿qué está pidiendo? Papas, pues le doy papas, y eso es lo que me pide. No, es una bolsa de leche, pues yo se la doy, lo puedo quitármelo encima. Lo que está implícito aquí en el texto es que el juez no hace justicia porque le interese la justicia. Él hace justicia porque sencillamente quiere quitarse de encima ese problema que se ha ganado. Por lo tanto, dice él, voy a hacer justicia para que no venga más a molestarme la vida. Bien, he insistido, mencionado en un par de ocasiones, el peligro de desviar nuestra mirada en este relato, en este texto. ¿Cuál es el peligro? En la aplicación que Jesús va a hacer, en la que nos detendremos más adelante, Jesús compara a la viuda, o más bien la viuda representa a los hijos de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante.
y el juez representa a Dios. El peligro de desviar nuestra mirada es entender que la manera como se está presentando al juez tiene algo que ver con Dios. Aquí nos presenta un juez que es injusto, un juez que no teme a Dios, un juez que no tiene a los hombres, que es arrogante, que es soberbio y que no le importa la justicia en sí misma, que lo único que quiere es quitarse encima el problema. Allí tenemos un peligro grande. Cuidado. En ningún momento esta analogía de Dios la podemos ir a considerar. Pero el mayor peligro dentro de esa situación es pensar que la razón por la cual Dios va a responder las oraciones es porque nos volvemos cansones con Dios. Ahí está el mayor peligro. Efectivamente hay una analogía y se presenta, pero ¿qué es lo que está hablando el texto? El texto no está hablando del juez injusto. Por eso comencé diciendo, no vayamos a perder el referente del propósito y del tema que toca la parábola. El juez injusto no es el tema de la parábola. La injusticia no es el tema, ni siquiera es la justicia, tampoco lo es. El tema de la parábola no es una viuda. No. El tema de la parábola es la oración. La oración. Y evidentemente, orar, reduzcámoslo a la definición más simple que siempre hemos dado. Orar, ¿qué es? Hablar con Dios, ¿no? Entonces, uno ora, por lo menos la oración de un creyente, de un hijo de Dios, es una oración que se le hace a Dios, ¿no? Entonces oramos a Dios. Lo que el texto está mostrando es una enseñanza sobre la oración. Luego, no podemos hacer la analogía con el juez injusto. Ahora, ¿cuál es el mayor peligro dentro de esa desviación? Que cuando Jesús dice, si el juez injusto termina concediéndole lo que esa mujer piensa, quiere, no hará, dice el versículo 7, no hará justicia a Dios, a sus elegidos que están clamando al día y noche y les hace esperar. ¿Acaso les hace esperar? El peligro es creer que nosotros podemos presionar a Dios. Ahí está el problema. Y es que no nos digamos mentiras. La oración es un tema que ha sido muy tergiversado, muy golpeado, digámoslo incluso muy manoseado. ¿A qué nos referimos con muy manoseado? Que es mucho lo que se dice y no voy a entrar en todos los detalles, pero la oración no puede ser entendida nunca como el recurso que el ser humano posee para obligar a Dios a que actúe. Oremos y la oración obliga a Dios a que actúe. Nosotros con la oración ponemos a Dios contra la pared. Ahora, imagínate estos tips. ¿Qué tal si lo hacemos en grupo, en gallada? Ponemos a Dios contra la pared entre todos. ¿Qué tal si lo hacemos gritando? ¿Qué tal si lo hacemos acompañado de huelga de hambre? Bueno, entiéndase. En ayuno. Que a veces se vuelve más una huelga de hambre que un verdadero ayuno. Decir, Dios, no como y no como y no como hasta que me dé lo que te estoy pidiendo. Eso es huelga de hambre, eso no es ayuno. ¿Qué tal si lo hacemos incluso castigándonos a nosotros mismos, lacerándonos? Entonces, vemos la oración como una forma de presionar a Dios, de obligar a Dios para que actúe. Ahora, aquí Jesús nos está dando un tips más dentro de esa colección. Hágalo todos los días hasta que Dios, desesperado, corra y le dé lo que usted le está pidiendo. Cuidado, grave con eso. Grave llegar a pretender una interpretación de ese tipo en el texto, que no es lo que el texto está diciendo, ni lo que sugiere, ni lo que plantea, ni a dónde nos lleva. El texto habla de la oración, no habla de la injusticia, habla de la oración, no habla de un juez, no habla de una viuda, habla de la oración, pero comienza el versículo diciendo la necesidad de orar siempre y no desmayar.
Así que vamos a detenernos un momento aquí. Para no desmayarnos. Para no desmayarnos. Muy bien. No, ya me parece muy interesante en estos 2 últimos minuticos que nos quedan frente a esto que tú nos decías ahorita, y es como nosotros pensamos que el ejercicio de orar muchas veces se convierte única y exclusivamente en peticiones a Dios, y peticiones de deseos y de quereres muy, muy personales que a veces intentamos como forzar la voluntad también de Dios frente a la vida, a la misión y a la propia experiencia que debemos tener con Él, ¿no? Entonces me parecía muy interesante esto porque el hecho de querer a veces como manipular esa experiencia de Dios en nuestro quehacer como creyentes es muchas veces lo que nos lleva a nosotros realmente a orar, ¿no? O nos acercamos a este aspecto de la vida cristiana, que es la oración o el orar constante, única y exclusivamente cuando tenemos dificultades, necesidades, y no se convierte en un elemento cotidiano, en un elemento de relación, en un elemento de profundizar esa experiencia de Dios en nuestra vida, sino que se convierte en un, no sé, en una oficina de atención al cliente o algo así. Sí, ¿cierto? Donde estamos colocando quejas, donde estamos solicitando cosas, pero se nos olvida que la experiencia de ser cristianos implica una relación dinámica, profunda, constante, de estar en permanente comunicación con Dios y hacer de esta experiencia realmente algo que nos alimenta para seguir en el conocimiento de ese Dios que está ahí con nosotros y dándonos también, por qué no decirlo así, una esperanza de vida, una identidad de vida, una experiencia diferente también en un proyecto totalmente distinto para la humanidad de hoy. Y me parece fundamental esto que tú nos compartes, porque nos permite a nosotros también reflexionar en este dinamismo a veces como tan utilitarista que hacemos de Dios. Hacemos un pequeño corte en este momento. Vamos a un descanso. Y ya regresamos, por favor, no se vayan. Muy bien, y de regreso a su programa Biblia y Comunidad. Hoy estamos reflexionando, como todos los viernes, en el texto que la liturgia nos propone para el Evangelio del próximo domingo. El texto es del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Bien, nos presentaba Milton en la primera parte del programa que el tema central de este relato es la oración. Y justamente esta perícopa nos ayuda a comprender qué es la oración y cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta cuando hacemos oración y cuando vivimos en esta experiencia de relación con Dios. El versículo primero del texto nos presenta justamente este propósito del relato, y es inculcar a los oyentes del relato la práctica de la oración y no desfallecer en este ejercicio de orar, sino que nos anima a permanecer constantes en este propósito también de crecimiento del conocimiento de Dios a través de una dinámica personal muy, muy cercana a Él, a través de ese diálogo permanente con Dios. Después nos presenta el texto mismo, la forma como Jesús va a enseñar, que es una forma en relato de parábola, donde Jesús toma como referencia lo que le sucede a una persona o a un grupo de personas en su vida cotidiana, y efectivamente lo toma como referencia o como base para poder dar su enseñanza más adelante. Y en esta parábola vamos a encontrar dos personajes bastante interesantes. Uno, un personaje de un juez injusto que nos aclaraba y nos hacía ver, igual que el texto, que es ateo y es arrogante, o sea que no le interesa ni Dios ni le interesa la comunidad. Y también vemos a una
mujer que es viuda, o sea, ya está, digamos que tiene una doble connotación dentro del pueblo, es mujer y viuda, y que sufre permanentemente la injusticia. Y Jesús, digamos que dentro de esta dinámica, presenta también a una mujer que es persistente en la solicitud al juez de que le hagan justicia, y el juez también reiterativamente dice, y yo no he querido hacer justicia, ¿no? Entonces, como digamos que hay una dinámica permanente entre la actitud propia de esta mujer y la actitud propia de este juez, y vemos que en un momento el juez se cansa, dice, ya esta mujer me tiene un poco cansado con tanta insistencia, y nos presentaba Milton también de manera muy interesante cómo esa expresión de le voy a hacer justicia implica que al juez no le interesa en sí la justicia, ni practicar la justicia, ni mantener ese equilibrio, digamos, en justicia de la comunidad, sino que va a hacer justicia para él no sentirse más fastidiado, o como diríamos nosotros, para quitarse de encima a esta mujer que le es incómoda en su ejercicio permanente de su trabajo como juez. Y también en la última parte de la primera parte nos hacía ver que esta es una analogía donde no podemos confundir lo que el texto realmente quiere hablarnos. Está centrado en la oración, no podemos, digamos, comparar a Dios con ese juez injusto, ni identificarlo con estas características de este juez, y no podemos quedarnos única y exclusivamente en la dinámica de la viuda, que es persistente en el ejercicio de querer pedir justicia al juez. Entonces es ver cómo no podemos considerar la oración como un elemento única y exclusivamente de insistencia para que Dios haga la voluntad nuestra, sino que tenemos que entender la oración como un elemento que nos va a ayudar, y una práctica más bien que nos va a ayudar a dinamizar permanentemente esa relación con Dios y a crecer en el conocimiento de Dios para poder continuar con esta experiencia de ser creyente hoy. No sé, Milton, si se me quedó algo en el tintero. Muchas gracias, si quieres continúa. No, porque es que yo no sé qué vas a decir, entonces yo solamente hice aquí un pequeño resumen para nuestros oyentes de pronto que se están uniendo hasta ahora al programa. Una excelente síntesis además, gracias Ivonne. Bien, vamos a centrarnos en esta segunda parte, en los últimos dos versículos, 7 y 8 de esta perícopa que estamos tomando. Los versículos 7 y 8 nos llevan a la parte central del texto, aunque está terminando, en realidad es la parte central del texto. Y vamos al versículo 7, que dice, y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche y les hace esperar. Bien, 4 elementos vamos a plantear aquí. El primero pues es muy obvio y va muy rápidamente, se refiere ahora a Dios. Si el juez injusto atendió el clamor de esa mujer, Dios, ¿cómo va a actuar? Entonces viene la interrogante, ¿no hará justicia a sus elegidos? Dos cosas entran allí fundamentalmente. Número 1, hará justicia. Ahora sí nos encontramos ante un Dios cuyo propósito es la justicia. La justicia. Ya no estamos hablando aquí, nota que la pregunta de Jesús no es, ¿no le dará Dios a sus elegidos lo que ellos quieren? No, hará justicia. Luego, cuando en la parábola Jesús está contando que la mujer clama por justicia, nos está mostrando el marco referencial de la oración. El marco referencial es la justicia. Luego, aquí nos está empezando a dar una enseñanza muy importante respecto a la oración. Tú ya ahorita en tu excelente síntesis hacías un acercamiento. ¿Qué es lo que se ora? ¿Qué es lo que oramos? ¿Qué? Es decir, ¿cuál es el contenido de la oración? ¿Qué hay allí? Por supuesto que sabemos que
que Dios no solamente escucha lo que nosotros verbalizamos, sino que Dios escucha nuestro corazón, nuestras intenciones. Pero el mismo Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces venimos a Dios a pedir unas cosas que, ay Señor, como va a decir más adelante el Evangelio, ustedes piden y no reciben porque piden es para satisfacer sus propios deseos. Aquí nos da una primera pista sobre la oración y es el cuidado con lo que estamos orando. Ahora, el problema de la justicia es un problema muy serio porque generalmente para todo el mundo justicia es que se haga lo que yo quiero. Justicia es que me la paguen. Eso es justicia. Sí, tú me hacías acordar ahorita de esas expresiones que a veces uno escucha cuando alguien ha tenido una situación compleja o una situación difícil y siempre o generalmente uno escucha, pero Dios no se queda con nada. A él le va a ir igual o peor que de lo que me está haciendo a mí. Entonces, mira cómo también nosotros estamos un poco dentro de esa dinámica, pues obviamente hemos sido formados en toda esta cultura occidental de la justicia punitiva, ¿cierto? donde el que la hace la paga, sí. Pero digamos que también toda la dinámica y todo el contexto de la justicia implica una equidad dentro del texto bíblico, ¿no? O sea, recordar un poco como el bienestar común y todos estos elementos que la misma justicia reflejan en el texto, ¿no? No es el que me la hace, me la paga, sino como no es es más bien restaurativa, donde si yo he fallado, tengo que contribuir para que vuelva ese equilibrio, ¿no? Ese bienestar para toda la comunidad, no solamente para mí. Entonces ahí creo que entra como ese sentido amplio también comunitario que tenemos que tener en cuenta. La diferencia entre clamar por justicia y clamar por venganza. Exactamente. No podemos confundirlas. Entonces, una primera pista. ¿Cuál es el contenido de mi oración? ¿Qué contiene mi oración? Y esta primera pista no solamente es una pista para que nos enseñe a orar, sino que nos enseña cuándo es que Dios responde a la oración. Decíamos en la primera parte, cuidado, no es que la parábola esté enseñando que si usted le soba la vida a Dios, si se le pone insoportable a Dios, entonces Dios termina dando lo que usted le pide. No. Aquí viene la primera pista y es lo que provoca la reacción de Dios positiva a nuestro favor, digámoslo así, es el contenido de la oración, en el marco de la justicia. Segundo, a sus elegidos. ¿No hará justicia Dios a sus elegidos? A sus elegidos. Ahora, aquí no estamos hablando, y el texto no está hablando de los elegidos preferidos. Entonces el hijo que sí, y el hijo que no, y el hijo que sí, y el hijo que no. No. El énfasis que hay acá, porque Jesús le está hablando a su pueblo, al pueblo de Dios, el énfasis es a comprender que si yo soy elegido, si yo me considero elegido, si me considero hijo de Dios, mis actitudes deben ser coherentes. Esto no es una enseñanza que habla de que Dios a uno le escucha y a otro no le escucha. Sí, claro, es así. Pero lo que está diciendo es que le escucha a quien pertenece a Él. Luego hay una segunda observación fuerte en este texto sobre la oración. Cuando nos acercamos a Dios, ¿qué tipo de personas somos también? Y tú lo decías hace un momento en tu resumen, esos momentos cuando se clama a Dios y se busca a Dios simplemente en los momentos de necesidad. Es decir, el Dios bombero, ¿no? El Dios bombero coja el teléfono y llame al ¿qué es el de los bomberos? 112. El 112 es de la policía, pero bueno. No, mire, atiéndanme una emergencia. Venga, y usted quiere, a usted no le importa, simplemente atiéndame la emergencia. Sí, pero venga, ¿usted cómo vive? A usted no le importa, atiéndame la emergencia. Pero venga, ¿qué clase de persona es usted? No importa, atiéndame la emergencia y punto. La expresión hará justicia a sus elegidos es una expresión que nos compromete profundamente. Si somos elegidos, comportémonos como tal. Comportémonos como tal. Cuenta por ahí una anécdota de una vez de Alejandro Magno, que era chiquitico y había un hombre tratando de alcanzar una manzana y viene y le dice
Alejandro Magno estaba tratando de alcanzar una manzana y le dice un hombre, no, déjame, yo te la alcanzo, que yo soy más grande. Le dice Alejandro, no, tú no eres más grande, eres más alto, pero no eres más grande. Esas actitudes de grandeza que mantenemos, no, Señor dice, cuidado con eso, sus elegidos. Luego viene lo que es el propósito de la parábola, que claman a Él día y noche. Que este es el verdadero propósito de la parábola. Le enseña a clamar. Clamar no significa, ayer leía una frase que me dejó pero de una pieza. Decía, cuando usted ora 2 veces por la misma cosa es que usted no tiene fe. Ay, Dios mío, yo no sabía dónde esconderme, sentía vergüenza ajena. No, el clamar a Dios, lo que más risa me da era cuando escucho a Daniel, ¿no? 70 años, 3 veces al día, haciendo la misma oración. O sea, fueron más de 1000 veces que Daniel estaba haciendo la misma oración, pidiéndole a Dios, Señor, regrésanos a Jerusalén. ¿Qué nos muestra justamente aquí Daniel frente a esto? La permanencia, la constancia. La constancia. ¿Por qué razón es necesario constantemente estar delante de Dios? Vamos a resumirlo en una sola cosa. Porque nuestra constancia en oración demuestra nuestra dependencia de Dios. Hay otros que oran una vez y si Dios no responde, hacen como quieren. El libro de Judith nos cuenta una maravillosa historia y lo que a mí más me gusta del libro de Judith es lo que provocó la ira de Judith. ¿Qué fue lo que la despertó? ¿Qué fue lo que la sacudió? ¿Qué fue lo que la provocó? Cuando escucha la oración que están haciendo los judíos. Señor, te damos 5 días para que actúes. Y no te demores más. Si en 5 días tú no actúas, resolvemos las cosas a nuestra manera. Esto fue lo que despertó la ira de Judith. Y justamente es lo que está mostrando aquí. Nuestra constante oración lo que demuestra nuestra dependencia de Dios. Luego hay 3 características de la oración. Número 1, el contenido de la oración. Número 2, que como hijo de Dios tiene que vivir como tal. Y número 3, que ese hijo de Dios es constante porque demuestra dependencia. Y entonces esto nos bota inmediatamente al versículo 8, con el que se cierra este relato, que en realidad vamos a hacer un ejercicio siguiente. Voy a invitar a los oyentes a que hagan el siguiente ejercicio. Vamos a leer otra vez el texto, pero ahora lo vamos a leer de esta manera, Ivonne. Versículo 1, y lo vamos a conectar con la segunda parte del versículo 8. Entonces dice el texto de la siguiente manera: les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Ese es realmente el discurso de Jesús así. Recortemos el discurso de Jesús así. En el primer versículo está todo el mensaje. Les refería a una parábola para enseñarles a que oren siempre y no desfallezcan. Ya, punto. Esa era toda la enseñanza. Y luego mete aquí esta parte, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Resulta que la palabra fe, que parece traducida aquí en el español, que nosotros entendemos como fe, en griego se usa el término pistis, ¿verdad? Es el término pistis. Pero resulta que el término pistis no solamente se traduce al español como fe, se traduce también como fidelidad. Y cualquiera de las 2 traducciones es correcta. O sea, si tú quieres, puedes traducir el texto con toda tranquilidad, sin problema. ¿Hallará la fidelidad sobre la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Esto nos obliga a entender una cosa, que fe y fidelidad van de la mano. Es decir, nos pone frente a un problema muy serio en la oración. Porque la oración se supone, uno le dicen, pero ore con fe. Ore con fe. Entonces uno se queda pensando, ¿y qué es fe? Ah, fe es positivismo, ¿no? Uy, sí, voy a orar y voy a estar convencido de que esto que yo estoy pidiendo va a pasar. Va a pasar. Póngale fe a las cosas, pongámosle fe. Dicen los locutores cuando Colombia va perdiendo, pongámosle fe que Colombia puede ganar. Positivismo. No, no es positivismo. Cuando encontramos que fe y fidelidad son 2 cosas que van de la mano,
significa muy sencillamente lo siguiente: un hombre de fe es un hombre fiel. Por eso comenzó el relato diciendo: el propósito de la parábola es enseñarnos a orar siempre sin desfallecer, es decir, fidelidad. Nosotros somos felices cantando sobre la fidelidad de Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Pero cantado. Sí, no por favor, declamado. Yo como cantante soy muy buen maestro. Mira, la idea de que Dios es fiel lo lleva a uno incluso a componer canciones como me impacta tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí tú sigues siendo fiel. ¿Cómo así? ¿Qué es esto que estamos diciendo nosotros? O sea, la fidelidad se la achacamos a Dios. No, Dios es fiel, yo sí soy lo que sea. ¿Qué tal si cantamos de otra manera y decimos: mi fidelidad es grande, mi fidelidad incomparable es, nadie como yo, bendito Dios, grande es mi fidelidad? El llamado a la fidelidad no es un llamado a que Dios sea fiel, es un llamado a que yo sea fiel. Fe y fidelidad, dos cosas que van completamente de la mano. Luego, cuando el texto nos enseña a orar y a orar con persistencia, no nos está diciendo que Dios va a conceder todos nuestros caprichos porque lo cansamos. Oré con tanta insistencia y fui tan persistente en mi oración que Dios termina escuchando mi oración para quitarse de encima este problema. Cuando Jesús enseñó la parábola, lo que le está diciendo a sus seguidores es: ustedes como hijos de Dios nunca dejen de orar, porque eso demuestra la dependencia de Dios. Pero ojo con algo: nunca pierdan la fidelidad. Y esto es una frase de Jesús supremamente angustiante, cuando dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fidelidad en la tierra? Los hombres serán fieles, su fe irá de la mano de la fidelidad. Creyentes fieles, creyentes de fe, sí. ¿Y qué es creyentes de fe? Creyentes fieles. La fe lo que me conduce es a ser fiel, porque la mayor tentación que tenemos en nuestra vida cristiana y a lo largo de nuestra vida cristiana es desfallecer. Desfallezco porque no hubo lo que yo quería, porque se me acabaron mis provisiones, porque no tengo trabajo, porque murió un ser querido, porque yo estoy enfermo, porque quiero desfallecer y busco a ver a dónde acudir, porque como Dios no me ha respondido, busco salida en otros lugares. Cuidado, la oración debe ser con un contenido que realmente sea acorde con la palabra de Dios. Debemos tomar la responsabilidad como hijos de Dios y debemos entender que sobre todo debe ser una oración con fe. Sí, señores, oren con fe, o sea, con fidelidad. Oren con fidelidad. Fe y fidelidad. Dos, es el cierre de la parábola de Jesús para exhortarnos a revisar nuestro ejercicio de la oración. Mira que esto me llama mucho la atención en esto que tú nos compartes, porque a veces nosotros cuando tenemos dificultades y sentimos que Dios no nos escucha, ¿cierto? Porque es más un sentir de nosotros, abandonamos, ¿no?, nuestra experiencia creyente, ¿cierto? Entonces yo, ¿para qué voy a seguir en esto si cuando estaba escuchando a alguna gente, dice, cuando estaba en el camino de Dios no tenía sino problemas y me salí y ahora todo anda sobre ruedas. Todo anda sobre ruedas. Entonces mira cómo y me parece muy interesante esto que tú nos dices, porque la fidelidad justamente va anclada a esos dos aspectos, ¿no? Que puede ser que nosotros encontremos una respuesta satisfactoria para nosotros en ese hacerse justicia, porque realmente lo que nosotros estábamos solicitando hace parte de la justicia, ¿cierto? O que no encontremos una respuesta favorable al querer, digamos, propio, y que sigamos de pronto teniendo algunas necesidades o angustias en ciertos momentos, o que no tengamos la respuesta que nosotros, como nosotros la queremos, pero que podamos continuar en ese crecimiento, en esa relación, en esa dinámica constante, como tú nos decías al inicio, en ese diálogo permanente con Dios, para seguir ahondando en esta experiencia hermosa de ser esos elegidos, bautizados, hijos de Dios, que caminan en medio de la autopista pavimentada o en medio del camino también
de trocha que a veces tenemos que transitar y que nos enseña mucho en esta experiencia de seguir a Dios. Milton, mil gracias. Creo que nos has dejado una muy linda experiencia de fe y fidelidad a través de la oración. Muchas gracias, Ivonne, y a todos los oyentes que nos han acompañado. El Señor les bendiga. Amén. Y a todos ustedes, mil gracias nuevamente por estar con nosotros en sintonía en este su programa Biblia y Comunidad.